Bienvenidos ya a la quinta clase del seminario. Hoy nos toca hablar de educación emocional. Y como siempre hacemos un pequeño repasito. Ay. ¿De dónde nos quedamos el último día? Y nos quedamos en el último día en la pregunta de ¿otra sociedad es posible? Supongo que todos tenemos como la convicción de que una sociedad mejor sería deseable. Que la que vivimos, pues bueno, no está mal, pero hay cosas que se podrían mejorar bastante, ¿no? Y con todo este tema emocional, pues parece como que tenemos opciones nuevas. ¿Es posible llevar este conocimiento de cómo funciona nuestro cerebro, nuestras emociones, cómo generamos ese cambio? ¿Sería posible llevarlo a una sociedad y generar el cambio, obtener esas mejoras? Bueno, pues hoy lo vamos a ver un poco, pero vamos a repasar antes todo este tema emocional, de dónde vienen nuestros comportamientos y estas cosas. Bien, utilizando un poco las palabras de Wilhelm Reich, que os presenté el último día, las perturbaciones psíquicas serían el resultado de la represión emocional originada por la educación social. Es decir, si nosotros estamos malamente, es porque en nuestra educación nos han ido enseñando a bloquear las emociones. Nos han impedido y han capado los mecanismos biológicos básicos de esa liberación, que por un lado es expresar la emoción, por otro lado habría miles de técnicas de relajación y por último tendríamos la sexualidad, que era una de las mayores fuentes de liberación. Si la educación social nos elimina todo eso, las vivencias emocionales intensas, al final acabamos bloqueándolas, con lo que estamos conviviendo con un estado emocional que sería similar a una olla a presión. Estamos en el límite. Pequeñas cosas que nos ocurren nos disparan y tenemos sobrereacciones. ¿Cómo se desarrolla toda esa represión emocional? Bueno, no se debe solo a lo que nosotros vivimos en nuestra vida, sino que también traemos información emocional heredada, conflictos heredados. Y eso hay que también trabajarlo para eliminar esa información y por lo tanto que nuestro cuerpo pueda hacer el cambio. Después, en la gestación y los primeros meses de vida, también se está formando todo nuestro sistema nervioso, ese funcionamiento de nuestro cerebro, de nuestras emociones, y sería lo básico en la generación de nuestra estructura de identidad, esa gestación y los primeros meses de vida, que muchas veces se ha pensado, no hace tanto tiempo, que no era importante, porque como no pensaban los bebés, lo que les sucedía no tenía trascendencia. Y resulta que no, que es crítico. Luego, de los 3 a los 12 años, lo que se va desarrollando es lo que podemos llamar la personalidad, que etimológicamente significa el rol que yo me asigno para sobrevivir. Es cómo aprendo a comportarme para ser aceptado por los demás y para sobrevivir en sociedad. Y es un rol, es decir, estoy interpretando, porque ya he aprendido que si soy yo, si me dejo llevar y me muestro como soy, no soy aceptado. Luego tengo que interpretar. Y por último, a partir de los 12 años, lo que se generan son defensas ante situaciones que ya hemos vivido y que no queremos volver a vivir. Defensas psicológicas. Bueno, pues si queremos sanar hay que ir deshaciéndonos de todo eso, toda esa información. Las vivencias traumáticas que se van almacenando, al final, en las personas, hablando en general, hablando de la sociedad, lo que acaba generando en las personas son conductas antisociales. Estamos en estados emocionales muy fuertes, tenemos mucha percepción de amenaza de lo que tenemos a nuestro alrededor y por lo tanto estamos a ver quién nos ataca.
Luego nuestras reacciones no son de colaboración con los demás, sino de supervivencia. Y claro, la supervivencia va un poco en contra del trabajo en equipo, que es lo que se supone que está detrás de la organización social. ¿Cuáles son los factores determinantes de esos conflictos emocionales o esas conductas antisociales? El no saber relacionarme. Pues lo veíamos en la clase pasada. Uno de los factores era saber qué quiero y cómo lo quiero. Pero por educación, el que quiero lo tenemos muy confundido y no sabemos encontrarlo. Nuestro que quiero es interno. Son nuestras emociones las que nos dicen qué queremos. Pero educativamente nos imponen un qué queremos externo, que es lo que le interesa al sistema social, no lo que te interesa a ti como persona individual. Y ahí se nos hace el batiburrillo. Ya no sabemos exactamente qué queremos o queremos algo que realmente no deseamos. Y además está el cómo tiene que pasar eso. Yo quiero el amor. ¿Y cómo es el amor? Pues tiene que ser de esta determinada manera. Y de nuevo entramos en una serie de patrones que son estereotipos y que no se pueden cumplir. Por lo tanto, llega la frustración, todos los conflictos que tenemos. Por otro lado, tampoco sabemos comunicarnos de una manera empática. No sabemos hacer llegar a las personas con las que interactuamos nuestros deseos. Tenemos ya unos patrones de relación, unas conductas relacionadas con la personalidad que ocultan el mensaje. Intentamos ser sutiles, a ver si nos leen entre líneas, a ver si casi nos leen la mente. Y eso dificulta muchísimo conseguir lo que deseamos. Y por último, en nuestra sociedad, pues realmente el tema de la solidaridad como que no se valora especialmente, o bueno, se valora de una manera idílica, pero luego en lo que es el meollo social, no. Para sobrevivir en esta sociedad lo mejor es que veles por ti mismo y te esfuerces y lo que consigas es tuyo. Bien, ¿y dónde quedan los demás? ¿Dónde está esa solidaridad para que todos avancemos y no solo unos pocos, los que más valen? Bien, pues comentábamos un poco el otro día que llegar a ese estado mental implica haber eliminado la empatía. Y eliminar la empatía se produce a través de represión física. Nuestro cuerpo se vuelve rígido y por lo tanto deja de sentir. Y cuando no siente, no es empático, no se pone en el lugar del otro. Me desconecto de él y entonces cualquier razonamiento individualista es justificable. Porque el otro no es nada para mí. Si no lo siento, es casi que ni existe. Bien, en el fondo, reiterando la misma idea, todos los conflictos sociales deben su existencia a la supresión de la liberación de las emociones. Está claro que nosotros vamos a tener vivencias que pueden ser impactantes, pero el cuerpo está preparado para deshacerse de esa tensión de más. El problema surge cuando se eliminan los mecanismos biológicos o los mecanismos básicos de liberación. Entonces, claro, empiezan a aparecer conductas no deseadas. La represión emocional la podemos ver hoy en la sociedad y vemos que la sociedad de nuevo ha idealizado determinados cánones físicos. Y esos cánones físicos se encajan con la represión o son el reflejo somático de la represión emocional. Todos esos músculos duros, ¿bien? Sería una manera de acorazarte contra el exterior, contra lo que sucede fuera, y por lo tanto ya no me hace daño. No sufro por lo que está en el exterior. O sea que, como veis, es un doble sentido. Cuando sucede algo en el plano psíquico, el plano físico lo refleja, y después lo que sucede en el plano individual, también va a ser reflejado en el plano colectivo. Se van a desarrollar determinadas estructuras acordes
a cómo viven o a cómo están los individuos. El instrumento principal de perpetuación de la represión emocional, de perpetuación de ese acorazamiento, es la represión emocional, que suprime la posibilidad de liberar esas emociones, lo que forma un carácter determinado. En nuestra cultura tenemos la idea de que la familia es lo ideal y que un niño dentro de una familia crece pues de una manera correcta. Vimos el otro día los diferentes tipos de apego que existen y por lo tanto, dependiendo de cómo hayan sido tus cuidadores contigo, vas a tener luego unas adaptaciones que te llevan a interrelacionarte de una manera u otra diferente. Y la familia autoritaria lo que va a generar es la formación de un carácter autoritario en los hijos. Así que, como hayamos sido educados, al final se va a perpetuar, porque nosotros haremos casi lo mismo con las siguientes generaciones. Y esto, si os analizáis, lo veréis que le sucede a todo el mundo. Muchas veces nos hemos dicho que nosotros no nos comportaríamos como nuestros padres, pero luego, cuando estamos educando a nuestros hijos, lo que nos sale instintivo es lo mismo que hicieron con nosotros. O sea que lo que mamaste de pequeño es lo que queda en el fondo y lo que te va a arrastrar si no tienes esa conciencia continua. Y muchas veces es complicado porque estás alterado. Bien, pues entonces, ¿cómo cambiamos la sociedad? Bueno, pues os voy a poner un ejemplo un ejemplo del mundo biológico, de los animales, y es un poco provocador, ya os aviso. Robert Sapolsky y Lisa Serre, a principios de los 80, hicieron un estudio sobre un grupo típico de babuinos. Lo que querían saber era cómo funcionaban socialmente. ¿Bien? Lo que detectaron es que en ese grupo típico los machos dominantes maltrataban a los machos inferiores, a las hembras e incluso a las crías. Bien, en su grupo pasó algo muy curioso, que es que todos los machos dominantes murieron porque hubo un vertido de comida tóxica y los machos dominantes no dejaron a los demás comer, solo comieron ellos. Luego fueron los únicos que se murieron y quedó todo el resto del grupo. Los investigadores se fueron a casa porque dijeron, vale, pues si nos han muerto los machos dominantes, no tiene sentido hacer un estudio de cómo queda este grupo porque no es representativo. Y lo curioso es que al cabo de 10 años volvieron y encontraron que este grupo de babuinos tenía un nuevo sistema social, totalmente diferente del típico de los babuinos. En este sistema social había desaparecido la agresividad hacia los individuos más débiles y además se mantenía esa conducta en el tiempo. Habían pasado 10 años desde entonces. Incluso los babuinos jóvenes que venían de otros grupos a integrarse en ese aprendían las costumbres de este grupo y abandonaban la agresividad. ¿Esto podría extrapolarse a los humanos? Fijaros, vamos a hacer un ejercicio matemático que va a ser polémico, pero que nos puede dar un poco la idea de cómo funcionamos. A ver, en una guerra, pues hay que reclutar a jóvenes, que tienen que ser los soldados para defenderse contra los que nos atacan. Bien, entonces está asumido que un sacrificio de vidas para el bien de la comunidad es algo que puede ser beneficioso para la comunidad. ¿Todos de acuerdo? ¿No? Bueno, ha sido lo general. Bien. Bueno, y sobre todo, hay un grupo dentro de la sociedad que sí defiende esa actuación. Los grupos dominantes no tienen ningún problema en que cuando se organice una guerra haya un montón de jóvenes que vayan a luchar
y si mueren, mueren. Y bueno, si mantenemos nuestros objetivos, pues todo está justificado. Bien, bien, desde este punto de vista, si nosotros queremos cambiar la sociedad, lo único que necesitaríamos es eliminar a las personas que tengan ese problema, que vean normal o que no puedan controlar la agresividad hacia otros. Bien, según estudios, el número de psicópatas en la población está entre un 10 y un 15%. Y cuando los estudios se hacen en empresas, el porcentaje aumenta mucho más, sobre todo en las capas directivas. Lo que pasa es que esos estudios no llegan a publicarse nunca porque a ver quién los va a apoyar. Bien. Luego, si se eliminase ese 10% de la población, el resto podría entrar en otro estado totalmente diferente, otro estado social totalmente diferente. ¿Sería asumible esa solución? No. Bien, no sería asumible en nosotros, que seríamos el grupo de los que tendrían que ir a la guerra. Bien, pero sería totalmente asumible en el grupo de los que deciden quiénes van a la guerra. Lo que quiero decir es, el cambio social sería perfectamente posible y muy rápido si fuésemos psicópatas. Porque asumiríamos fácilmente que un sacrificio logra un beneficio. Y no hay ningún problema. ¿Bien? Pero la mayoría de la población no es psicópata. Entonces, mantiene a los psicópatas, que son los que han generado la estructura de poder. ¿Vemos el absurdo? Bueno, no es exactamente así, porque realmente la sociedad es más complicada, porque en la sociedad humana hay varios niveles de machos alfa. Tenemos machos alfa dentro de las familias. Y también dentro de los amigos, en los grupos sociales, en el trabajo, asociaciones, comunidades, el Estado. Cada nivel repite el mismo patrón educativo. Y cuando hablamos de un porcentaje, y decimos el 10-15% de la población es psicópata, significa que si en mi familia hay 10 personas, una tiene muchas posibilidades de ser una psicópata. Y entonces, claro, ya el tema de quitarnos al 10% de la población, si no los conozco, pues todo bien hasta cierto punto. Pero ya si los conozco y son de mi familia, entonces ¿cómo hacemos? Bien, claro, entonces la solución es no hacer nada, porque la mayoría no podría tomar esa decisión. Bueno, pues entonces estamos perdidos, ¿no? Los que querríamos una sociedad más solidaria, más de colaboración, menos de supervivencia y cada uno a su bola, ¿no? Pues no podemos tomar las decisiones que nos ayudarían a llegar a ese tipo de sociedad. Bueno, pues os propongo una pista. Este es François Mitterrand, un antiguo presidente de Francia, que dice que hoy para cambiar la sociedad no es necesario la toma del cuartel de invierno, basta con tomar la escuela. La toma del cuartel de invierno hace referencia a la Revolución Rusa, en la que llegaron al poder los comunistas. La frase es bastante inquietante, porque esto de tomar la escuela, dicho además por una persona de poder, lo mismo nos da muchas pistas. ¿Cómo es la escuela actual, la que tenemos hoy por hoy? Mayoritaria. Bien, pues esa escuela es un producto del siglo XIX, no está actualizada para nada. Y lo que buscaba era estandarizar el conocimiento para que todos los funcionarios del Imperio Británico funcionasen de la misma manera.
no tenían ordenadores. Bien. Luego las personas tenían que actuar como ordenadores, hacer las cosas exactamente igual. Nada de pensar por tu cuenta. Exactamente igual como dicen las leyes que han aprobado los que mandan. Bien. Y también, pues había otra parte de conocimiento que era el necesario para operar las fábricas. Habría en las fábricas, pues, trabajadores que no necesitarían mucha formación, pero hay otros que requerirían un poco de formación para poder hacer las cosas bien. Y en una fábrica las cosas hay que hacerlas siempre igual. Es un mecanismo, luego se repara siempre igual. Tampoco tienes que ser imaginativo, tienes que aprenderte cómo se hacen las cosas y aplicarlas siempre exactamente igual. Eso por el lado de los conocimientos. Luego está el lado de los valores, porque en educación también se transmiten valores y es algo muy importante el transmitir valores. ¿Bien? Bueno, ¿para qué serviría entonces la educación? Pues para transmitir y perpetuar los valores de la sociedad que ha definido esa educación. ¿Bien? ¿Y cuáles son los valores de la sociedad? Bien, los valores educativos del siglo XIX eran la racionalidad, el éxito, el respeto a la autoridad, el esfuerzo individual, la dedicación, la voluntad. Esta idea de ganadores y perdedores, que de nuevo tenemos que entender los dogmas del protestantismo calvinista, que dice que los ganadores son los elegidos por Dios en el inicio de los tiempos e irán al cielo, y los perdedores son los elegidos por Dios en el inicio de los tiempos e irán al infierno. Y no pueden hacer nada para cambiarlo. Lo único que pueden hacer las personas es descubrir si en su vida hay éxito, pues es una pista de que han sido elegidos y por lo tanto se van a salvar. Luego aquí también, dentro de estos valores educativos, se está generando una división absolutamente radical. Los que se salvan y los pecadores. Y luego también hay otro valor educativo que es la autorrestricción emocional. No mostrar emociones, controlarlas totalmente. ¿Bien? Esto es la base de nuestro sistema educativo. Como veis, la creatividad es algo que ni se espera. Y la parte emocional, ¿de qué me estás hablando? Luego, cuando nos quejamos de nuestra educación, en el fondo la educación está funcionando perfectamente para aquello para lo que se diseñó. Crear robots humanos. Esclavos perfectos. Porque además están convencidos de que no son esclavos, pero tienen que hacer exactamente lo que les dicen. Perfectos. ¿Cuál es la base de creencias que sostiene esa educación? Pues la educación social racional parte de la creencia de que los pensamientos son los que generan las emociones. Y por tanto, si yo soy capaz de controlar los pensamientos, controlaré las emociones y controlaré el comportamiento. ¿Qué pasa entonces si logro que todos mis ciudadanos tengan los mismos pensamientos? Que tendrán el mismo comportamiento. ¿Bien? Menos mal que la premisa es falsa. Pero bueno, se han dedicado a machacarla a fondo. Y porque la premisa es falsa, no han conseguido su objetivo, de que todos tengamos el mismo comportamiento y los mismos pensamientos. Pero bueno, están ahí, siguen empeñándose. ¿Por qué se genera una educación de este estilo? La exaltación de la racionalidad y el control emocional, la represión emocional, es la manera de aislarse del sufrimiento de los demás. Y es
una educación imprescindible en sociedades esclavistas o muy desiguales, como era la Inglaterra del siglo XIX. Tenéis todos los cuentos de Oliver Twist y este tipo de historias, de cómo vivían los niños en esa época, o incluso las personas, y es, vamos, deprimente, absolutamente deprimente. Esa era la vida de la mayoría de la gente. Luego están las otras historias, que son las historias de amor de la clase alta, que al final es lo que se intenta distribuir en masa para hacer creer a la mayoría que esa es la vida de todos. Por tanto, las personas, sobre todo las dominantes en esta sociedad, necesitan eliminar su empatía para no estar sufriendo continuamente, para poder mantenerse en su objetivo. Y el problema es que la falta de empatía no te permite ponerte en el lugar del otro. Y si no te pones en el lugar del otro, empiezan a aparecer visiones dogmáticas, clasistas, racistas, sexistas, porque no entiendo al otro y todo lo juzgo desde mi única experiencia o conocimiento. La manera de respetar a los demás, en el fondo, es entender a los demás. Sí. Yo creo que ese modelo de escuela que nos has definido es así, pero es así también aquí. Y aquí no hay una educación calvinista, como has dicho antes, y no otra educación. ¿Por qué se da así? A ver, esto es un poco suposición, pero las clases dominantes de los diferentes países no se llevan mal. De hecho, pues si miramos los apellidos de ciertas familias de élite, se mezclan muchos apellidos de diferentes países. La duquesa de Alba, que ya no está, bien, pues tenía apellidos ingleses. Y de hecho, por protocolo, incluso la reina británica tenía que cederle el paso. Hay mucha interconexión entre todos estos países. Y hay un momento en el que, ¿vale?, la cultura cambia de un país a otro. Pero los objetivos puede que se mantengan, puede que sean comunes. Si el objetivo es mantener el poder, tú necesitas que la población tenga unas creencias que les impidan rebelarse. Porque si no las tienen, son muchos. Tú no vas a poder controlar a tanta gente. Necesitas que ellos solos se controlen. Entonces, tendrás que adaptar ese sistema educativo a la idiosincrasia de tu país. Esa parte de ganadores y perdedores no está en España. ¿Bien? Pero en España tenemos ahí el catolicismo a tope, que puede utilizar otro tipo de creencias para decir que pues hay ciertas personas que valen mucho y hay otras que valen menos. Y Dios lo ha mandado así, y resignación. ¿Bien? Entonces, en cada país tú puedes adaptar el sistema para que encaje con las ideas que mueve a la mayoría de la población y consigues tu objetivo, que es que esa educación refuerce el sistema establecido. ¿Vale? De hecho, no hemos inventado nada nuevo, porque esto sería el mismo sistema que los babuinos. Los babuinos también educan a sus nuevas generaciones a base de palos y ya está. Y aprenden y punto. ¿Bien? Nosotros somos un poco más elaborados en este proceso educativo, pero al final consigue lo mismo, mantener esa estructura social. Bien, pues conociendo cómo es nuestra educación, a partir de ella va a ser muy difícil que logremos ningún cambio, porque está diseñada para perpetuar lo que ya hay. ¿Cómo cambiamos la educación? Bien, en los años 90, Daniel Goleman hizo un estudio y publicó un libro que se llama Inteligencia Emocional, en el que decía que las personas con alto cociente intelectual no son las más exitosas, cosa que es un poco
absurdo según el sistema educativo, porque si todo es racional, pues el más listo es el más mejor. Bien, lo que él descubre, que no sería el primero, es que el éxito requiere interrelación. El éxito no se consigue por una persona individual, sino que se consigue por un grupo. Y para poder generar ese grupo requieres lo que él denominó inteligencia emocional, que consta de las siguientes características. Ser capaz de percibir las emociones con precisión, tanto tuyas como de los demás. Para eso, para descubrir las de los demás, necesitas desarrollar la empatía. Pero como ya hemos visto, es algo biológico, algo que está directamente en el diseño de nuestro cerebro o en la organización de nuestro cerebro. Otro punto que necesitas es la serenidad, no saltar, no ser agresivo. Y la autoconfianza, sentir que tú eres capaz de hacer las cosas de una manera correcta y que además puedes mover a los demás, conseguir los objetivos. Eso te lleva a ser capaz de establecer relaciones perdurables, porque además eres capaz de comunicar cómo te sientes, cómo son tus objetivos a los demás de una manera constructiva. ¿Os suena algo esto que nos cuenta Goleman? Para saber lo que queremos, necesitamos autoconocimiento. Para poder comunicar, necesitamos empatía. Y para poder implicar a otros, necesitamos que nuestras emociones estén equilibradas y se puedan transmitir a los demás, se les contagie. De tal manera que si yo estoy ilusionado, el otro se ilusiona por verme así. O sea que en el fondo lo que está proponiendo Goleman es que es imprescindible, porque es la base de cómo nos relacionamos con los demás. Otra parte que podemos analizar en el cambio necesario en el sistema educativo es la parte del estrés y el esfuerzo. Ya hemos visto que lo primero es que la racionalidad ya no es tan importante, que hay que complementarla muy bien con la emocionalidad, la empatía. El estrés y el esfuerzo en la visión racional de la educación se ha valorado muchísimo, cuando en el fondo es un absurdo, porque el estrés al final genera mucho cansancio y el esfuerzo es lo opuesto a la competitividad. Cuanta mayor competitividad tienes tú, significa que con menos trabajo consigues lo mismo que los demás. O sea que el esfuerzo es la mayor mentira que nos han contado y encima nos la hemos tragado. Si fuese cierto que el esfuerzo da recompensa, bien, el más tonto sería el que más recompensa tiene, porque es el que más se esfuerza. Inicialmente, luego ya se rinde, porque ve que se esfuerza y no se lo recompensan. El esfuerzo no recompensa, lo que recompensa es el objetivo. Si tú lo consigues hay recompensa, si no, no. Otra cosa es, ¿por qué me tengo que esforzar? Y eso es lo que tenemos que ver. Mario Alonso Puig es un cirujano que publicó un libro que se llama Reinventarse y lo que dice que si sientes ilusión, confianza y entusiasmo, hay un aumento del riego sanguíneo en la zona prefrontal izquierda. Y si lo que estás sintiendo es angustia, desesperanza o frustración, se produce el efecto contrario. Hay menor riego sanguíneo. ¿Qué efectos tiene esto? Pues un riego sanguíneo alto en la zona prefrontal izquierda, es decir, estás sintiendo ilusión, confianza y entusiasmo, provoca que tengas una mayor percepción, tanto de tu entorno como de ti mismo. Nos damos cuenta de las cosas que se nos escapan y superamos las adversidades con más facilidad, gracias a tener una mejor percepción.
También tenemos una conciencia más elevada porque podemos darnos cuenta de más detalles y vemos una explicación mucho más amplia a lo que está ocurriendo. Somos más creativos. Y también gracias a esa sensación de ilusión, confianza y entusiasmo, también tendríamos una mayor capacidad de aprendizaje, porque nuestros recuerdos se forman más fácilmente y toda la experiencia que vamos teniendo la almacenamos. La ilusión, confianza y entusiasmo están relacionados con la sensación de esfuerzo. Cuando una persona está en ese estado, ilusión, confianza y entusiasmo, ¿se está esforzando? Hombre, alguien podría interpretar que sí, porque si yo desde fuera veo a alguien que hace algo que a mí no se me da bien, y está ahí tiempo y tiempo, yo puedo interpretar que se está esforzando un montón, porque estoy proyectándome sobre esa persona. Estoy diciendo, si yo estuviese haciendo eso, madre mía, lo que me tendría que esforzar para continuar, porque lo que querría hacer es dejarlo. Pero es que el que está consiguiendo el objetivo lo está disfrutando, no se está esforzando. La motivación y la fuerza de voluntad, bien, sobre todo la parte de la fuerza de voluntad, es para mí un equívoco. Tenemos frases del estilo, para hacerlo solo hay que querer, bien, las típicas frases motivadoras, que a algunas personas le pueden funcionar y a la mayoría les generan frustración. Porque si tú lo has intentado y no lo has conseguido, como que no querías. ¿Qué significa eso de que hay que querer? Porque encima esto, desde un punto de vista externo, podría tener algo de lógica, pero es que se aplica a los seres humanos y los seres humanos nos movemos por nuestras emociones. Entonces, lo que no somos conscientes desde fuera normalmente es el estado emocional de la otra persona cuando tiene que enfrentarse a un problema. Si un jugador de 2 metros me dice, mira, cojo el balón, fíjate qué fácil es machacar la canasta, colgarme del aro. Ahora, tú que mides 1,70, hazlo, solo tienes que querer. Yo puedo. En ese caso, veremos que es un absurdo, porque dices, hombre, si tienes 30 centímetros más unos brazos más largos, te cuesta muy poco llegar. Bien. Pero cuando este mismo ejemplo lo que hace es simbolizar la diferencia emocional entre dos personas al enfrentarse a la misma tarea, ahí ya no somos objetivos. Ahí la persona que se siente mal, que se siente incapaz, simplemente juzgamos como estás haciendo el tonto y dejándote llevar por tus emociones. Esfuérzate. Y el esfuerzo es estrés. Y si hay estrés, hay menos riego sanguíneo. Y si tienes menos riego sanguíneo, tienes menos capacidades. Luego le estás diciendo, cava la tumba y métete dentro. Así de absurdo es el asunto. ¿Bien? El problema es que muchas veces se asocia el estrés con el estrés, el esfuerzo con la motivación. Si tú tienes un mentor, la persona que te dice esfuérzate, además logra motivarte, entonces lo que está consiguiendo es que tu estado emocional, que antes estaba muy bajo y no te permitía avanzar, empiece a ascender. Y entonces te sientes con confianza. Y esa es la parte que te ha ayudado a avanzar, no la del esfuerzo. El esfuerzo tira de mí hacia abajo. ¿Vale? Luego, la motivación no es más que la activación de emociones positivas. Y eso hay que ser un poco sutil, saber hacerlo. Las emociones positivas de cada persona están asociadas a determinadas experiencias y no es la misma experiencia para todo el mundo. ¿Bien? La persona que le encante nadar, eso es una experiencia positiva para ella. La persona que no sepa nadar, pues decirle que imagínate nadando, ya ves tú, lo que le va a gustar. ¿Bien? Hay que saber empatizar con la persona para poder evocarle
esa motivación. Cuando logras evocar la motivación, pues entonces sales de un estado de bloqueo, que es lo que te impide conseguir tu objetivo, y empiezas a actuar. El riego sanguíneo también cambia porque empiezas a sentirte ilusionado y aparecen capacidades que tú ya tenías, pero que antes estaban bloqueadas. ¿Bien? Aún así, la motivación, que también es una de las herramientas que se ha introducido en la educación últimamente, antes la motivación era la regla del profesor, también tiene un problema, porque en el cerebro el miedo y el placer, ambas emociones, provocan ansiedad. Y claro, entonces, si a mí me motivan con la idea de que si no hago algo me van a castigar, o si hago algo me van a recompensar, ¿bien? Esos dos sistemas internamente tienen un mismo efecto, que es generar la ansiedad por lo que va a pasar. Puede ser que el castigo sea mucho más bloqueante que la recompensa. Pero si alguna vez habéis probado a que un niño se esté tranquilo diciéndole, si te estás tranquilo, cuando nos vayamos de aquí te compro algo, lo que vais a conseguir es tener a un terremoto atrapado. Porque esa expectativa de lo que va a conseguir le genera una ansiedad tremenda interna, pero se tiene que quedar tranquilo. Y entonces lo ves haciendo cosas muy raras. De hecho, hay un estudio del London School of Economics, un estudio de economistas, en el que se evaluó otro de las maravillosas creencias que nos dice que si tú le das un incentivo económico a un trabajador, va a desempeñar mejor su trabajo. Bien, pues en ese estudio lo que demostraron es, salvo que seas un trabajador de línea de fábrica que está siempre apretando el mismo tornillo, si tu trabajo requiere un mínimo de creatividad o de toma de decisiones, cuanto mayor sea la recompensa, peor desempeñas tu función. Lo que nos explica claramente por qué entramos en la última crisis. Porque pagarle 100 millones de bonus a cualquier persona hace que se vuelva estúpido, absolutamente estúpido, por el estrés de poder perder ese bonus. ¿Bien? ¿Entendéis el giro que se produce cuando vemos cómo funciona de verdad el cerebro? Luego, las recompensas, ni siquiera las positivas, son lo mejor para educar. Tener que usarlas lo que indica es que las emociones de esa persona no están a gusto con lo que tienen que hacer. Porque si no, lo hacen directamente. Cuanto más pequeños son los niños, vemos que su curiosidad es absoluta. Cualquier cosa que le presentes quiere hacerla. Según vamos creciendo, ya vamos diciendo, no sé, no puedo, no. Si los bebés tuviesen nuestro nivel de frustración, jamás aprenderían a andar, ni a gatear, porque es un esfuerzo de estar continuamente probando y fallando. Tienes que estar adaptándote continuamente. Y resulta que cómo aprende un ser vivo, que es probando y adaptándose, no es lo correcto. Lo correcto es saberlo desde el principio. ¿Cómo se hace? Si es imposible. Si es la primera vez que haces algo, no sabes cómo se hace. El problema, además de la motivación, es que es un esfuerzo continuo. Todos los días, todo el tiempo, tienes que estar manteniendo una motivación alta, porque si no, esos bloqueos que tú estabas sintiendo toman el control, porque siguen ahí, no has hecho nada con ellos. Y la motivación dura lo que tarda en incrementarse lo suficiente la intensidad emocional negativa. En cuanto tú sales todo motivado y empiezas a hacer
o dar pasos para conseguir tu objetivo, el primer paso que se tuerza, tu motivación baja. El siguiente paso que se tuerza, más baja todavía. Y llega un momento en el que te dices, ¿para qué lo intenté? Y la siguiente vez será peor, porque añades la frustración que viviste. Bien, ¿cómo conseguimos una motivación duradera? Bueno, pues hay una serie de elementos. El primero es la autonomía. Para conseguir que alguien se motive, necesitas darle la capacidad de pensar, buscar, probar y adaptar sus propias estrategias para resolver el problema que tú le propones. Que lo haga como quiera. ¿Que eso va a llevar mucho tiempo? Sí, pero si no, no se va a motivar él solo. Le vas a tener que motivar tú desde fuera. Y además te vas a perder toda la posible creatividad que tenga. Porque si tú le dices cómo se hace, ya no encuentra maneras diferentes, que pueden ser incluso mejores que la que tú propones. Después, maestría. Tienes que permitirle, además, a esa persona que busque la información que necesite para mejorar su proceso. Cuando esté experimentando, llegará un momento en que diga, no sé cómo se hace esto, necesito saber cómo se hace. Y si somos profesores o somos educadores, en ese momento nuestro papel es facilitarles las fuentes de esa información. No resolverles el problema, facilitarles las fuentes para que ellos continúen en el proceso de resolución a su manera. Y por último, lo que hay que darles también es un propósito. Esa típica frase del cole de ¿y esto a mí para qué me va a valer en la vida? ¿Para qué tengo que aprender yo las matemáticas? ¿Para qué tengo que aprender la lengua? Toda la razón. Si no tienen un propósito, un para qué, ¿qué ganas tengo yo de hacer esto? Porque para mí es perder el tiempo si no hay un para qué. Ese propósito, pues puede ser cosas muy diferentes. No tiene por qué ser igual para todos, pero si hay un grupo, puede que haya propósitos comunes que ayuden a reforzar esa unión. ¿Qué consecuencias tiene si nosotros empezamos a educar a los niños de esta manera? Pues lo primero es que se vuelven críticos e independientes, porque como saben buscarse la vida, saben que son capaces de resolver las cosas a su manera, buscando la información por ellos mismos, ¿bien? Va a llegar un momento en que te digan, eso no es así, porque yo he visto un vídeo en YouTube en inglés que dice que... y se te acabó el chollo de yo tengo razón en todo, yo me lo sé todo. ¿Bien? Sobre todo hoy por hoy, está Internet. Ya posibilidades de estar en lo cierto todo el rato, -1. ¿Bien? Y eso hace además que se vuelvan independientes, porque si ellos son capaces de resolver sus problemas, ¿a qué tienen que acudir a ti? A lo mínimo, cuando se atasquen, y lo demás, están haciendo las cosas como ellos quieren. Esto obliga a un cambio tremendo por parte del educador, y entonces tenemos que aprender a conversar. Conversar significa que hay dos versos. Hablo yo y habla el otro, y tenemos que juntar esos versos. Tengo que escuchar lo que dice el otro. No puedo anticiparme y decir, ya me lo sé, tal. No, no. Si lo que te puede proponer, lo mismo no lo has escuchado nunca. Y hay que aprender a liberarse de los miedos que tú has adquirido en tu educación. El miedo a estar equivocado. Imaginaros ahora un profesor que tiene que explicar la misma materia que ha explicado todos los años y cada año hay más chavales con un ordenador conectado a internet que se pueden meter en Google y buscar lo que él está diciendo.
y de repente sacarle un artículo que dice que es que eso está desfasado. Y dices, madre mía, ¿y yo ahora qué hago? 20 años explicando lo mismo y resulta que no es correcto. ¿Cómo puedo yo asimilar ese cambio? Un poco duro, ¿no? Bien, entonces, fijaos que hasta puede que haya partes de nosotros que digan, pues casi mejor no cambiamos de sistema. Lo dejamos como está y así nos evitamos también sufrir nosotros. La única vía es ser capaz de soltar todas esas emociones que te van a despertar los chavales cuando estén haciendo ese cambio del sistema educativo racional al emocional, porque tú les tienes que acompañar. Y llega un momento en el que incluso hasta tú ves que puedes tener otro papel, mucho más agradable, que es el papel de apoyar. Y punto. Si es que no les tienes que decir cómo hacer las cosas, ni resolverle los problemas, ni nada de nada. Tú simplemente estás ahí pues para presentarles ideas nuevas, opciones nuevas, cuando se atasquen, decirles, oye, pues yo lo intentaría por aquí o por aquí, y ya está. No haces más. Y lo único que te queda es escucharles y alucinar con todas las ideas nuevas que pueden traer. Eso sí, si nada es tan duradero, ¿para qué sirven los exámenes? Si el conocimiento puede cambiar, ¿para qué sirve tener en el cerebro guardado un conocimiento fijo? Hombre, está claro que algo de conocimiento te ayuda en la vida, ¿no? Si aprendes a escribir, pues lo mismo te ayuda a organizar un poquito más tu manera de pensar, el que te entiendan los demás. Si aprendes a hacer unas cuentas, calcular cosas. Bien. Pero aprenderme datos y datos y datos de memoria, si tengo el teléfono y puedo hacer así. Lo que tengo que aprender es a entender la información y ser crítico con la información. Aprender a identificar cuáles son los puntos que no están tan claros o cuáles son las premisas y entonces ver si esas premisas son correctas o no. Esto nos lleva también a que tenemos que aprender a colaborar con los alumnos y que la obediencia pues es un concepto un poco que lo mismo hay que superar. Y en esa colaboración tenemos que aceptar que todos hacemos lo mejor que podemos en cada momento. Y eso incluye darnos cuenta de cómo se están sintiendo los chavales en cada momento, porque los chavales tienen una vida. Y hay chavales que lo mismo tienen que cuidar de sus hermanos porque falta uno de los padres y el otro para que haya comida en casa tiene que estar trabajando todo el día. ¿Cómo integras eso dentro de un proceso educativo? Entendiendo que ese chaval puede tener reacciones emocionales fuertes, que puede haber días que esté destrozado y no se entere de nada, generando unas condiciones para que no se sienta rechazado. Claro, pero es que ahí entonces el educador se convierte también en una parte terapeuta. Uy, pero es que eso ya es meternos en los problemas emocionales de los chavales. A ver si me voy a poner a llorar. Porque hay chavales con problemas muy gordos. O sea que casi mejor nos quedamos con el primer sistema, que no nos generaba tanto mal rollo. Bien, ¿querías preguntar algo? No, vale. Bueno, pregunta. Yo os estoy aquí contando como que todo se resuelve con las emociones y ¿de verdad que esto es así o tendríamos que tener en cuenta otras cosas? Bueno, pues vámonos al rendimiento intelectual. Nos olvidamos de las emociones y nos vamos a la parte racional. ¿Vale? Bien. ¿Qué capacidades tiene el cerebro humano? Que puede que ni siquiera estemos aprovechando. Por ejemplo,
Un bebé puede aprender el lenguaje de signos a partir de los 6-10 meses. ¿Qué importancia puede tener que un bebé aprenda un lenguaje de signos? ¿Cómo te sentirías tú si te llevan ahora mismo a un país extranjero en el que no entiendes nada? Pues si tienes que conseguir tu comida, dónde dormir y dónde asearte, ¿cómo lo consigues? A base de signos. Bien. Los bebés pueden tener una frustración muy alta, bien, y parte de esos chillidos, gritos y cabreos que se pillan pueden tener que ver con eso. Ellos saben que quieren, pero no pueden transmitírnoslo. Nosotros tenemos privilegiado el medio de comunicación de la voz, pero es que la voz necesita unos cambios fisiológicos muy grandes y unos aprendizajes muy grandes para poder fonar de una manera reconocible. Luego, si le facilitas el proceso del lenguaje a través de unos signos hasta que sea capaz de controlar su voz, puedes acelerar mucho el proceso de integrarse en el entorno, evitar frustraciones e incluso aprender muchas más cosas. Con 7 meses los bebés son capaces de predecir la intención de los demás. 7 meses. Y con 12 o 14 meses ya son capaces de reconocer las probabilidades. ¿Qué tengo que hacer para conseguir lo que yo quiero el mayor número de veces? Os pongo un ejemplo sobre capacidades del bebé. Qué naughty. Bien, si os habéis fijado en los movimientos del bebé, este bebé es un escalador experimentado. Hombre, si tiene 2 puertas significa que la primera ya se la ha saltado las veces que le ha dado la gana. Pero los movimientos que tiene, fijaros que son movimientos que ni siquiera los escaladores adultos usan. Es mucho más experimentado él. De hecho, utiliza el pulgar para atrapar la barra y trepar como los monos. Y eso es mucho más seguro que no apoyar la planta sobre la barra. Bien. Va subiendo con mucha velocidad y cuando llega arriba empieza a ir más despacio. Es decir, sabe que tiene que mantener el equilibrio. Y para mantener el equilibrio lo mejor es ir despacio. Y además mantiene el equilibrio con seguros. Él coloca la mano o en un lado o en otro de la valla para evitar la caída. Cuando está pasando la pierna, la coloca en un lado para evitar irse hacia afuera y cuando está bajando por fuera, la coloca por dentro para evitar irse hacia atrás. Bien. Luego ha hecho un aprendizaje perfecto de cuáles son los peligros de la gravedad. Y lo habrá aprendido él solo, porque si le está grabando la madre, habrá dicho, madre mía, ¿qué es esto? ¿Cuál es nuestra primera reacción si vemos a un bebé yendo así directo a una valla de estas? Agarrarlo, ¿no? ¿Dónde vas? Que te vas a matar. ¿Eh? ¿Cuántos otros tipos de aprendizaje también coartamos en los bebés por nuestro miedo a que sean incapaces de resolver por ellos mismos el problema? Porque creemos que son tontos y torpes.
Fijaos que los bebés en un año aprenden a andar. ¿Cuánto le cuesta recuperar el movimiento a un adulto que ha tenido un accidente? Bien. Todo el aprendizaje que está realizando el bebé es un aprendizaje mucho más fácil que el que tiene que realizar un adulto, porque el bebé no tiene que deshacer lo que cree saber. No sabe. Y directamente intenta. Y su cerebro va guardando lo que funciona y lo que no funciona. Y la siguiente vez ya sabe cómo hacerlo. Los saltos son de día a día, porque cada día aprende una piecita nueva que se le queda y sigue avanzando. Bien, ¿por qué no confiamos en ese proceso de aprendizaje natural? Hombre, está claro que en nuestro entorno hay elementos que pueden ser tóxicos que añadimos nosotros los adultos. Bien, y los bebés están preparados para un entorno natural, en el que los peligros por toxicidad son los mínimos. Entonces, hay una mínima vigilancia que sí que hay que tener, pero por lo demás, ¿por qué no dejamos que aprendan los bebés por sí mismos? Por nuestro miedo. ¿Y entonces qué le enseñamos a los bebés? Miedo. ¿Y el miedo qué consigue? Limitarnos. Que no hagamos todo aquello que somos capaces de hacer. No probamos. ¿Bien? Existe un... ¿cómo lo llamaría? Una leyenda urbana que dice que el miedo es necesario para la supervivencia. Si lo analizamos neurológicamente, el miedo provoca una reducción de sangre en el sistema racional del cerebro. Luego, si tenemos miedo, no somos racionales, somos reactivos, ¿bien? Y no podemos analizar objetivamente la realidad que tenemos a nuestro alrededor. Vamos a funcionar según el patrón con el que adquirimos el miedo. Y vamos a aplicar la misma solución que encontramos en el primer momento de miedo. ¿Vale? Eso es lo óptimo. Sería óptimo si me encontrase una situación exactamente igual. Pero si no es exactamente igual, todas las diferencias, todos los detalles distintos, los voy a ignorar y voy a reaccionar como si fuese igual. Seguro que voy a estar más seguro por haber hecho un aprendizaje por miedo. ¿No? Otra cosa es que a nosotros, educativamente, el miedo, la vergüenza y la culpa nos arreglen muchos problemas y nos ahorren mucho tiempo. Porque está claro que si tienes que enseñarle al bebé a que no meta los dedos en el enchufe, bien, pues es más fácil con una aguja pincharle 4 veces que no estar allí delante retirándole la mano. Bien, ocupa mucho más tiempo lo de estar ahí delante. Así que hay herramientas educativas que pues ahorran trabajo del educador. Otra cosa es cuáles son las consecuencias luego en el que recibe esa educación. Bien, ahora os voy a contar hechos sorprendentes a nivel neurológico de lo que es capaz nuestro cerebro para ilustrar ese tema de, pero realmente la parte emocional no es lo importante, no tendríamos que trabajar lo racional. Bueno, Stephen Wilshire, que es una persona que tiene autismo, bien, lo montaron en un helicóptero, le dieron una vuelta por Londres y luego fue capaz de dibujar en una pared de 30 metros todo lo que había visto de Londres en ese paseo. Todos los edificios con las ventanitas de los edificios. Algo que se supone que es imposible, porque nuestra capacidad de memoria no puede llegar a eso. A ver, si es imposible y alguien lo ha conseguido, ¿quién está equivocado? Y aquí llega la maravillosa argumentación. No, hombre, es que es una excepción. Ole. Ole. Hombre, era autista
y no manejaba nada de eso. Él cogió su rotulador, pum, 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 y se puso a hacerlo. De hecho, podéis buscar el nombre y el vídeo en internet y está. Bien. Fijaros cómo nuestro cerebro y nuestra educación que nos lleva a querer justificar cómo funcionamos nosotros. Y a decir que lo que nos pasa a nosotros les pasa a todo el mundo. Y si no, es imposible. Lo que nos está diciendo este caso es que nuestro cerebro puede funcionar como una máquina fotográfica. Tiene la capacidad de hacerlo. ¿Por qué no lo hace? Puede ser que tenga que ver con lo emocional, porque los autistas, bien, lo que tienen es desconectada su emocionalidad con el exterior. De hecho, no lo tengo aquí en las diapositivas, pero hay un caso de un ruso que a partir de cierto día fue capaz de recordar todo lo que le pasó desde ese instante, todo con todos los detalles. ¿Bien? Y parece ser que era un poco agobiante. Pero es que lo agobiante tiene que ver con tu reacción emocional. Entonces, puede que el cerebro sea capaz de hacer esto, pero se bloquea a sí mismo para evitar bloquearte con los datos. Porque no sabes gestionar esa parte emocional. Otro caso es Daniel Tammet, este es Asperger, que sería muchísimo más suave que el autismo, y es capaz de aprender idiomas pues muy rápidamente. Su lengua nativa creo que es el inglés y aprendió el islandés en una semana. Bien, que tampoco está tan lejos, pero bueno. Y un caso ya límite es Kim Peek, que este es el que inspiró la película de Rain Man. Pues nació con macrocefalia y agenesia del cuerpo calloso. El cuerpo calloso es la estructura del cerebro que une los hemisferios, que permite el paso de información entre un hemisferio y otro. Bueno, pues tenía deficiencia intelectual, apenas era capaz de abrocharse la camisa, tenía 85 de cociente intelectual y acabó el currículum escolar con 4 años de adelanto. ¿Qué quiere decir esto? Que el currículum escolar se basa en memorizar. Da igual que entiendas o no entiendas. Tú memoriza, pon lo mismo y ya está. Pedazo de educación, sobre todo hoy por hoy, que tenemos a Google. ¿Para qué sirve memorizar? ¿Para qué? Si no entiendo, si no puedo gestionar toda esa información, unirla, relacionarla. Él recordaba el 98% de los 12.000 libros que había leído. Y además leía 2 páginas en 8 segundos, porque leía cada página con un ojo. Bien, como tenía los hemisferios independizados, cada ojo está gestionado por un hemisferio diferente y cada uno lee por su lado. Curioso, porque tiene que tener la estructura del cerebro que permite la lectura en los 2 hemisferios para poder hacer eso. Tenía conocimientos que abarcaban desde la geografía, literatura, música, historia, y era un GPS. Tú le decías una calle de una ciudad, la calle de otra ciudad, y él te decía por todas las calles y carreteras que tenías que circular hasta llegar. Pues su capacidad de retener información parecía totalmente ilimitada. El único tema es que no podía relacionarla. Él simplemente sentía que la información estaba ahí. Ya está. Hay estudios actuales, también con optogenética, que demuestran que cuando hay, ¿cómo se llama cuando pierdes la memoria? Amnesia, ¿bien? No se ha perdido el recuerdo sigue ahí y de hecho si estimulas las células que han almacenado el recuerdo vuelve. Lo que has perdido es como el índice con el que el consciente puede ir a buscar a voluntad el recuerdo. Y eso a mí me parece como muy plausible, que sea lo que realmente pasa. Es decir, nuestros cerebros tendrían un funcionamiento tipo bases de datos de ordenadores. En una base de datos, si no tienes un índice para acceder a los registros, es como si no existieran.
Y en nuestro cerebro pasaría algo similar. Para acceder a los recuerdos hay que tener un índice consciente. Si ese índice se ha cortado, el recuerdo sigue en tu cerebro, las reacciones internas por las consecuencias de ese recuerdo siguen en tu cerebro, pero conscientemente no puedes llegar a él. Otra cosa es que con entrenamiento se pueda volver a crear la estructura que me permita acceder conscientemente al recuerdo, que es lo que pasa a veces cuando se hacen pues, métodos de relajaciones profundas, hipnosis, cosas de ese estilo. Bien, este Sugata Mitra hizo un experimento que llamó Hole in the Wall, que es colocar ordenadores en paredes en barrios marginales de ciudades de la India. Colocaba el ordenador, llegaban los niños de la calle, le preguntaban qué era eso y él decía, pues no sé, aquí os queda, vosotros veréis qué hacéis. Y al cabo de 3 meses volvía a ver qué había ocurrido. Pues lo que ocurría es que los niños aprendían a manejar el ordenador. Eso sí, el ordenador tenía los menús en inglés y en la India no se habla inglés. O sea que tenían que aprender todavía algo más para poder manejar el ordenador. Y comentaba el caso que una vez llegó a uno de esos ordenadores y los niños le pedían que necesitaban más memoria, un procesador mejor y que les cambiase el ratón que se había estropeado. Entonces, habían sido capaces de acceder ellos a la información y entender esa información. También encontraba que los resultados mejoraban si los ordenadores estaban conectados a la nube de las abuelas, que no era más que abuelas inglesas que simplemente les decían a los niños, qué interesante, cuéntame más. Esa era la motivación que tenían los niños para seguir buscando información con la que sorprender a la abuela. Que en el fondo es el sistema de aprendizaje que tienen los niños. Bien, pues creo que en el mismo vídeo de este hombre comentan el caso de una alumna mexicana que ganó un premio de matemáticas y le preguntaban cómo había conseguido ganar el premio cuando además un año antes era un desastre en matemáticas. Y lo que respondía ella era porque nadie le había hecho las matemáticas interesantes. Porque hacer interesante algo cambia mucho tu estructura mental, te ayuda a crear una lógica de cómo funcionan las cosas. No son elementos separados que tengo que tener unidos en la memoria. No, son estructuras que se unen unas a otras y me resulta fácil encajarlas y entender cómo es ese proceso. Y a partir de ahí puedo aprender muy rápido. Si no tengo una estructura donde encajarlo, aprendo de memoria y eso cuesta mucho. ¿Cómo se aprende realmente? Pues según estudios, el 10% de lo que leemos es con lo que nos quedamos. Por eso tenemos que releer varias veces. El 20% de lo que oímos y el 30% de lo que vemos. Así que en una clase normal lo que tendremos es que nos quedamos con la mitad de lo que nos cuentan. Nos quedamos con el 70% de lo que discutimos con los demás, porque nos obliga a repensar las cosas, reforzar las estructuras, entender mejor y entonces eso facilita el aprendizaje o la incorporación de ese aprendizaje. El 80% de lo que experimentamos y el 95% de lo que enseñas a alguien más. Así que un aprendizaje bueno sería decirle a la gente, vale, nos tienes que contar la siguiente lección para el próximo día, nos la tienes que enseñar tú. Eso te obliga a rellenar todos los huecos por las posibles preguntas. Bien, la creatividad es algo que en el sistema educativo racional ni se le espera, porque lo que buscas es generar ordenadores humanos. En 1968, George Land y Beth Harman hicieron un estudio financiado por la NASA porque lo que querían era detectar a personas creativas para poder incorporarlas a la NASA. Y el estudio fue tan bueno que decidieron probarlo con niños y cogieron un grupo de 1.600 niños de 3 a 5 años y les hicieron un seguimiento al cabo de años.
Bien, estos son los resultados que se obtuvieron. En ese test para encontrar a personas creativas, el 98% de los niños de menos de 5 años eran genios creativos. En el mismo test que le aplicabas a los ingenieros que querías contratar en la NASA. A los 10 años ya solo eran el 30% de los niños genios creativos. A los 15 años, solo el 12%. Y en adultos, cuando se hizo un estudio con adultos de media de 31 años, solo el 2% de los adultos eran genios creativos. Luego el sistema educativo funciona a la perfección. Eliminas toda la creatividad para que te conviertas en un ordenador perfecto. Y repitas aquello que te han dicho. Esto se debe a que para ser creativo necesitas combinar los dos procesos de pensamiento que tiene el cerebro. Por un lado tenemos el hemisferio derecho, que procesa la información de una manera divergente, intenta encontrar uniones de todo con todo. Y de ahí salen ideas originales, al unir cosas que normalmente no están unidas. Eso sí, esas uniones, al hacerlas el hemisferio derecho, las hace de una manera que no es lineal. Luego nos resulta difícil seguir el hilo de su procesamiento. Nos resulta complicado entenderlas. Porque realmente suceden subconscientemente. Es el subconsciente el que gestiona toda esa información y el que encuentra las uniones. Luego, si queremos que esa creatividad sea práctica, necesitamos el hemisferio izquierdo, el pensamiento convergente. El pensamiento convergente nos ayuda a ver dónde fallan las ideas locas del hemisferio derecho. Entonces, juzga, critica las ideas, las lleva a lo práctico, las refina, las combina, va mejorando para que se adapten a aquello que se busca. Y es algo que se produce más en el pensamiento consciente. Si no combinas estos dos procesos, no logras una creatividad práctica. Si te quedas solo en esta parte, vas a conseguir cosas muy locas, que puede venir muy bien a un artista, Picasso, Dalí. Pero si eres un ingeniero, necesitas bajar esas ideas locas a la tierra. Y entonces tienes que ver qué limitaciones te está poniendo tu entorno para adaptar esas ideas a la realidad. Otra cosa es que te quedes solo aquí, porque si empiezas con juicios, no vas a conseguir nada. Primero tienes que volverte loco, para luego llevarlo a la tierra. Esto está incluso pues, evidenciado por un estudio en el que se colocaban a músicos improvisando en un aparato que permitía ver el cerebro, cómo funcionaba, qué zonas se activaban mientras improvisaba. Pues la clave era que para ser creativo se desconectan grandes partes del lóbulo frontal, que es donde está la parte de los juicios. Luego, si no somos capaces de apagar esas zonas de los juicios y las creencias, las críticas, nuestra creatividad desaparece. Pero todos la seguimos manteniendo. También hay estudios en los que se coge un proyecto, se le presenta a una persona que se declara no creativa y se le dice, ¿tú da ideas? ¿Da exactamente igual lo que nos des? Todo está bien, todo vale. Invéntatelo. Y cuando se les pone en ese contexto, resulta que las personas no creativas están al mismo nivel de respuestas que las personas que se declaran creativas. ¿Bien? Luego la creatividad es innata por la estructura de nuestro cerebro, lo que pasa que está capada por nuestras críticas internas. Que ya lo hablamos un poquito en el primer día de clase, pero os lo recuerdo. En el cerebro existe una estructura que es la red neuronal por defecto, que se va generando según van creciendo los niños y condiciona una manera
estándar de pensar. ¿Cómo se procesa la información? Se va a procesar siempre de la misma manera. Bien, pues llega un momento en el que el cerebro hace una poda y elimina las conexiones que no se hayan reforzado, las que no coincidan con esa manera definida de pensar. Cuando se produce esa poda, significa que las conexiones entre zonas del cerebro se pierden. ¿Te quedarías? De esta manera, ¿vale? Cada colorcito sería como una zona diferente del cerebro y las líneas serían las conexiones entre ellas, la información que se envían. Si cogemos un cerebro y le aplicamos un psicodélico, que es un tipo de droga que lo que hace es simular como que hay más serotonina, lo que obtenemos es que el cerebro empieza a activarse de nuevo y empieza a enviar información por todos los caminos que puede. Vuelves a rescatar el cerebro del niño, el que intercambia información todo con todo. Y lo que ocurre es que la red neuronal por defecto también se apaga. Empieza a disminuir su actividad, nuestras críticas van desapareciendo y por un lado nos volvemos más creativos y por otro lado tenemos menos críticas. Luego, estos experimentos están demostrando que consigue el sistema educativo. Consigue generar un modo de pensamiento único que elimina la creatividad debido a las críticas internas. Pero que no es irreversible. Es decir, toda la estructura para conseguir de nuevo esa creatividad sigue ahí y se puede activar. Luego lo podemos hacer o con psicodélicos o también eliminando la carga emocional asociada a las críticas. En el fondo, el proceso de aprendizaje lo refleja. La primera vez que recibimos una información, nuestro cerebro automáticamente casi nos dice, no me lo creo. La segunda vez dice, vale, entiendo, porque la primera es que ni te he escuchado. Entiendo lo que me estás diciendo, pero no es verdad. No encaja. La tercera vez dice, bueno, estoy de acuerdo con los conceptos, pero no creo que funcione para mí. Para otros puede ser, pero para mí no. La cuarta vez dice, bueno, encaja bastante bien con lo que yo creo. Es decir, tu mente ya está dando el cambio. La quinta, ya lo has utilizado, ya has visto que funciona y dices, oye, pues esto está bien, y en la sexta eres tú el que lo está contando. Pero en el fondo todo esto no es más que una lucha emocional. Entre, no puedo estar equivocado, y el, oye, si es que esto funciona maravillosamente. Es un cambio emocional. Luego, el aprendizaje podría ser instantáneo, muy rápido, como les pasa a los niños que te ven la clave del ordenador y en el día siguiente están ahí entrando donde les da la gana. Bien. Pero tenemos todo ese bloqueo. Si nos deshacemos del bloqueo, recuperamos la capacidad de aprendizaje. Por tanto, la educación limita. Os voy a poner un ejemplo empleando las últimas tecnologías informáticas que serían la inteligencia artificial. Bien, hemos visto que sí, realmente la educación limita. Nuestra red neuronal por defecto, pues está claro que se va generando a partir de todo lo que vamos aprendiendo. Y si nos van condicionando a que estar equivocados es malísimo, pues al final vamos a tener ese tipo de estructuras. Pero incluso los conocimientos objetivos que nos dan puede que nos limiten también. Fijaros, en 1996 Deep Blue, que era un mega ordenador, ganó a Garry Kasparov al ajedrez. Y ya a partir de entonces los humanos dejaron de jugar con los ordenadores porque ganaban siempre. El sistema de juego de este ordenador era potencia bruta. Era capaz de calcular muchas posiciones y ver cuál es la mejor para la mejor jugada. ¿Ven? Bueno, esto ha cambiado mucho porque los humanos dijimos, vale, nos ganan al ajedrez, aquí en Occidente era como el culmen de las personas inteligentes y entonces era la catástrofe. Un ordenador te gana, ¿qué significa la inteligencia? Entonces vinieron al rescate
los orientales, y nos dijeron, mira, hay otro juego que se llama el Go, que tiene muchísimas más posiciones y entonces es imposible que por fuerza bruta nos puedan ganar. Entonces ahí estamos demostrando la verdadera cualidad de la inteligencia humana, que no es la fuerza bruta, sino la creatividad, el ver cómo son los patrones, esas intuiciones. ¿Bien? Vale, bien, pues aguantaron 20 años más. En 2016, una inteligencia artificial ganó al campeón del mundo de Go 3-0. Hay en internet un documental sobre esto. Luego incluso la inteligencia artificial perdió una partida. Pero, claro, esto ya era la hecatombe, el Go. Lo que nos iba a salvar a los humanos, pues al final, 20 años después, ¡pum!, también cayó. Y cayó porque una inteligencia artificial se diferencia de Deep Blue en que la inteligencia artificial aprende por sí misma a jugar. No le pone a alguien desde fuera, a un humano, cómo son las reglas y cómo tiene que jugar. Desde fuera lo único que le pones es, mira, esta es una partida, y esta es otra, y esta es otra, y esta es otra. Vete aprendiendo y luego vas a jugar contigo mismo. Y después de 100 millones de partidas, habrás aprendido. Y vaya que se aprende. Pero no solo aprenden en eso. En el 2017, otra inteligencia artificial ganó al póker. A campeones humanos. ¿Y el póker? ¿No implica el póker ser capaz de engañar? ¿Cómo puede ser que un ordenador engañe? ¿Qué está pasando? A ver si van a tener alma los ordenadores o las inteligencias artificiales estas. O a ver si va a ser que todo lo que hace nuestro cerebro es algo que se puede modelar. Es decir, que no está fuera de la naturaleza, es algo normal. Solo que tienes que reproducir cómo funciona el cerebro. Y el cerebro fundamentalmente funciona debido a la cantidad ingente de aprendizaje que va realizando en toda su vida. Bueno, pues esto todavía ha ido más allá y en 2017 sacan otra inteligencia artificial. La primera, esta, todavía le tenían que enseñar un poquito las reglas, pero esta otra, AlphaZero, ya es capaz de aprender desde cero. Y le enseñaron a jugar, o le pusieron a jugar al Go, al ajedrez e incluso al ajedrez chino, el shogi. Y en pocas horas, que significarían muchos años de vida de un humano, porque los ponen a entrenar en megaordenadores, era capaz de ganar al Go, a la inteligencia artificial de 2016, apalizada totalmente, 100-0. Al shogi, ya esto es más sencillo, luego sin problema ninguno. Y al ajedrez fue también capaz de ganar al mejor programa de ajedrez que en este momento hay en el mundo. Aprendiendo por sí mismo. ¿Qué diferencia hay entre aprender por uno mismo o aprender porque me lo programan, porque me lo enseñan? Pues Kasparov tiene su opinión y dice: los programas usualmente reflejan las prioridades y los prejuicios de los programadores. Los metes ahí según lo vas haciendo, pones lo que tú consideras que es mejor. Pero como AlphaZero se programa a sí mismo, yo diría que su estilo refleja la verdad. AlphaZero reevalúa conceptos fundamentales como el valor de las piezas y prioriza la actividad de las piezas sobre lo material. Es decir, tiene un estilo de juego diferente al que tienen los humanos porque lo han aprendido unos de otros. Luego el aprendizaje limita, porque te estás quedando con lo que cree mejor el que te enseña. Y esto pasó también con los humanos en el siglo XIX. Paul Morphy, que unos consideran que fue el ajedrecista más grande de la historia, aprendió por sí mismo a jugar. De pequeño veía jugar a los mayores en su casa. Y llegó un momento en que con 9 años ganaba a los mejores de Nueva Orleans, a los 12 a los mejores de Luisiana, y cuando se hizo adulto, llegó un momento en que nadie quería jugar con él.
porque ganaba. Y además lo hacía de una manera rara. No seguía las reglas que utilizaban los demás. En ajedrez, los primeros movimientos están pautados. Es lo que se llaman salidas. Entonces, si yo muevo este peón, tú mueves este otro y entramos en una serie de movimientos que siempre son los mismos porque son los mejores. Paul Morphy pasaba de eso. Él lo que decía es, vamos a jugar. Y de ahí, utilizando su lógica y su experiencia, empezaba a elaborar la partida. El problema de eso es, tu experiencia se evalúa principalmente por el hemisferio derecho, el creativo. Y entonces te va a resultar muy difícil explicar por qué haces los movimientos. Mientras que la manera normal de juego se rige por el hemisferio izquierdo, el que necesita estar seguro totalmente de que ese movimiento es el correcto. Y entonces bloqueas las posibilidades. El hemisferio derecho procesa muchísima más información, muchísimo más rápido, pero tú solo te fías del izquierdo, que es muchísimo más lento y más restringido. Y eso es lo que nos están demostrando las redes o las inteligencias artificiales, que el funcionamiento del hemisferio derecho es el potente, es el que te hace humano. Porque además las redes o las inteligencias artificiales necesitan ajustar ciertos parámetros para poder aprender, y esos parámetros tienen la misma función que las emociones en los humanos. Lo hemos desarrollado en el exterior, sistemas que realmente calcan cómo funciona nuestro cerebro. Y ahora mismo las inteligencias artificiales ya hacen cosas alucinantes, te traducen de idioma a idioma en tiempo real, son capaces de coger una película, una de las últimas cosas, una película en una resolución y con pocos fotogramas por segundo y te lo amplían y añaden fotogramas interpolando lo que ellas consideran que debería ser el movimiento real. Y ves la película y no distingues que eso es una película montada. O incluso sistemas como el sistema de inteligencia artificial chino, BioMind, que se utiliza para diagnosticar. Y se probó contra un equipo de 15 prestigiosos médicos que tenían que diagnosticar tumores cerebrales y hematomas. Es decir, según las imágenes, pues tendrías que clasificar qué era cada cosa. Bueno, pues en 15 minutos la inteligencia artificial acertó el 87% de los diagnósticos de un total de 225 casos, frente al 66% que consiguió el equipo de doctores. Pero todavía tiene mejores resultados. Todo esto lo consigue porque ha sido entrenada con casos reales, uno y otro y otro y otro, y ese entrenamiento para una inteligencia artificial no está sesgado. Acepta todos los datos nuevos y va cambiando según esos datos nuevos. No dice, no, este es el mejor modelo. Y si los datos que vienen no encajan con este modelo, los descarto. No, siempre está incorporando información. Luego, siempre está evolucionando. ¿Vale? Pues ahora consigue diagnosticar enfermedades neurológicas comunes con una precisión de más del 90%. Bien. Y yo espero que las cosas sigan por aquí. Porque no sé si habéis tenido la experiencia de ir a médicos diferentes a que diagnostiquen el mismo problema que tenéis. Porque encontramos una coincidencia absoluta entre ellos, ¿no? Pues casi es preferible tener una inteligencia artificial que se haya entrenado con más casos de los que puede vivir cualquier persona en 100 o en 200 años y haya extrapolado sin sesgos cómo identificar o cómo diagnosticar las enfermedades. De hecho, para mí las inteligencias artificiales van a ser un gran salto porque nos van a obligar a salir de nuestros dogmas, principalmente en ciencia. Porque va a llegar una inteligencia artificial y te va a decir que no es así. Y con ella no puedes discutir. Ese es el resultado. Y si la vuelves a entrenar, te va a sacar el mismo resultado. Y va a estar en contra de lo que tú creías. Y entonces tú tendrás que justificar por qué lo creías.
Todo esto ocurre porque el cerebro puede reconocer las dinámicas complejas de los sistemas. Hablábamos el primer día, la vida no es lineal, la vida es compleja. El hemisferio derecho es el que es capaz de obtener esa dinámica. Y entonces se genera ideas de cómo funcionan las cosas. Luego el hemisferio izquierdo te ayuda a testarlo en el mundo y asegurarte de que esa intuición encaja con la realidad. Pero necesitas la intuición para poder resolver problemas, sobre todo los nuevos. Esas intuiciones se sienten como verdad, porque es el procesamiento del cerebro, ha llegado a esa conclusión. Luego lo tendrás que testar, pero normalmente eso lo tomas como axioma. Y a partir de ahí empiezas a deducir. Y esta es la manera que tienen de trabajar las inteligencias artificiales y es la manera que tiene de trabajar nuestro propio cerebro. Luego la conclusión es sí, la educación, sobre todo la del siglo XIX, limita. Cuando te dan unos conocimientos determinados y te están subconscientemente diciendo esto es la verdad, te están limitando, porque te impiden probar otras cosas. Y eso está demostrado matemáticamente. Hay problemas que no son resolubles dentro de un juego de axiomas definido. Aunque esas verdades que tú hayas captado sean válidas, habrá determinados problemas que no seas capaz de resolver, que tengas que ampliar tus verdades, es decir, ampliar tu experiencia para tener nuevas intuiciones más ricas. Luego siempre necesitas estar adquiriendo nuevos conocimientos, nuevas experiencias para ir creciendo. Si no, te quedas atascado en tu mismo problema, nunca lo resuelves. Y también nos dice que no es posible, con el sistema del hemisferio izquierdo, encontrar la solución a todos los problemas. Eso que se temían que los ordenadores lo iban a resolver todo, no es posible, matemáticamente. Los ordenadores van a hacer muy bien lo que nosotros sabemos hacer muy bien. ¿Bien? Pero no van a más allá de lo que somos capaces de hacer nosotros, porque nosotros hemos construido los ordenadores modelándonos a nosotros. Luego tienen las mismas limitaciones que tenemos nosotros. Sí, sí. Vale, cuando hablo de inteligencia artificial son ordenadores, pero hago la diferencia por el sistema de funcionamiento. Exacto. El ordenador normalmente programas, haces un programa que es lineal, justo, un programa que es lineal en el que tú identificas todas las posibilidades que hay y cuando en la realidad aparecen otras posibilidades el programa casca. ¿Bien? O una inteligencia artificial que no tiene limitaciones, recibe entradas y va buscando salidas y tiene los mismos problemas que tenemos nosotros. ¿Bien? Puede tener un sobreaprendizaje y entonces encuentra problemas donde no los hay o no tiene los suficientes datos y entonces no sabe reconocer toda la complejidad de la realidad. Pero es que eso nos pasa a nosotros también. ¿Bien? Es que nos hemos modelado. Y lo maravilloso de esto es vernos en un aparato externo, que entonces podemos hacer pruebas y podemos testar. Bien, entonces, ¿cómo será la educación en el futuro? Bien, pues aquí os voy a comentar algo que a mí me resulta también muy ilusionante, que es el tema de la estimulación transcraneal. Bien, hay aparatos que permiten poner corrientes eléctricas y magnéticas de baja intensidad en el cerebro y se pueden dirigir a determinadas zonas del cerebro. ¿Bien? Bueno, pues con eso se ha conseguido lo siguiente. Lo que tú realizarías, lo que querrías hacer sería como o reforzar las propias corrientes que hay en el cerebro o bloquear las corrientes del cerebro. Si intentas reforzarlas, se ha conseguido que haya mejoras en las capacidades de aprendizaje, atención y lógica matemática, poniendo corrientes en el cerebro. Solo con eso, mejorar. ¿Bien? Aumentar la fuerza física y la velocidad sin entrenamiento físico, solo con corrientes en el cerebro. Y combatir las consecuencias de la falta de sueño en la actividad cerebral.
Todo esto lo que nos está diciendo es que nuestro cerebro controla absolutamente todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Nuestro cerebro en el sentido del procesamiento que hace el cerebro. Simplemente amplificando señales consigues mejorar el aprendizaje, mejorar la velocidad física corriendo y combatir las consecuencias del cansancio. O sea que todo eso en el fondo es subjetivo. Es el procesamiento que está haciendo tu cerebro. Y con corrientes revertidas, es decir, intentando bloquear el paso de las señales, en el córtex frontal, es decir, la zona de las críticas, se consigue una mejora de un 250% en la velocidad de aprendizaje. Bien. Esto suele gustar más que el tema de los psicodélicos, pero en el fondo están haciendo un efecto parecido. Es decir, estás consiguiendo modificar el funcionamiento de tu cerebro. Fijaros, este aparato realmente lo que está haciendo es lo siguiente. Nosotros tendríamos una señal en el cerebro que es esta grande, que sería la señal que tú quieres, más luego todo el ruido de fondo. Ese ruido de fondo son todos los programas que están corriendo a la vez, críticas, juicios, sensaciones. ¿Bien? La estimulación electromagnética lo que está haciendo es esto, te amplifica la señal, entonces es más clara. Tienes más claro cuáles son los puntos de información que tú quieres. Pero cualquiera que haya trabajado con procesamiento de señal sabe que hay otra posibilidad, que es reducir el ruido. Si yo reduzco el ruido, me quedo con una señal mucho más clara. Y no sobrecargo el sistema, no tengo que amplificar nada. ¿Bien? ¿Cómo conseguimos reducir el ruido en nuestra mente? Pues de toda la vida, la meditación. Que la meditación no es más que la relajación de las sensaciones emocionales que se activan cuando estás enfrentado a determinados estímulos, a determinados problemas. Cuando te tienes que sentar a estudiar. Lo mismo no te sientes bien. Pues primero tendrás que reducir todo ese ruido y luego estarás en un estado óptimo que te permitirá aprender, incluso llegando a ese 250% de mejora. Hay estudios en la Universidad de Gestión Maharishi con un programa de meditación para estudiantes y lo que encontraron es que los estudiantes con niveles más bajos mostraron una mejora significativa en el rendimiento. ¿Por qué los de los niveles más bajos y no los de niveles más altos? Porque los de los niveles más bajos tienen más ruido. Luego, apagar ese ruido lo que les hace es igualarse a los que no tienen ruido. No estás haciendo magia, estás optimizando el sistema. Todos somos capaces de hacer lo mismo. El asunto es el ruido que yo tengo para que las señales se procesen bien. También encontraron que todos los alumnos estaban más calmados, más felices, menos hiperactivos, había una mayor habilidad para centrarse en el trabajo escolar, menos peleas y menos uso del lenguaje abusivo, normal, si está más calmado, y una atmósfera más relajada y calmada en general, con el uso de meditación, técnicas de relajación. Bien, nosotros tenemos un compañero en libertad emocional en Ecuador, que se llama Marco Mena, que introdujo estas técnicas en unos centros que se llaman Casa Somos en Quito. Y a esos centros van los alumnos después de clase para hacer las tareas. Bien, pues lo que consiguió es que el tiempo que tardaba en hacer las tareas disminuyese de 2 horas a 30-40 minutos. Casi ese 250%. Trabajando la parte emocional. ¿Veis que todo encaja? Es decir, no estamos proponiendo cosas mágicas que... No. Vas cogiendo diferentes informaciones y analizando por qué es lo que está debajo de esa información y vas viendo que en el fondo todo está funcionando de una manera uniforme. Sí. A ver. Ahí. ¿Qué ocurre cuando hay alguna persona que tiene algún trastorno y no puede procesar bien la información? Vale. Esto, de nuevo, es otra parte que
que de primera resulta chocante, porque en medicina nos han hecho 100.000 divisiones. Bien. Desde el punto de vista emocional, psicosomático, todo funciona de la misma manera. Es decir, tú tienes un conflicto emocional que hace que tu cuerpo se adapte de una manera específica. Pero el origen es el conflicto emocional, y el conflicto emocional lo vas a resolver siempre del mismo modo, que es vaciando la información emocional para que llegues a un estado de calma. Tu cerebro luego interpreta esa situación como algo que no es amenazante, sale de estrés, revierte todos los cambios. Sí, no es la meditación en sí. La meditación es una herramienta que hace que esos cambios emocionales se produzcan, esa liberación emocional se produzca. Una de las herramientas, porque también se podría utilizar un aparato de estos de estimulación eléctrica para estimular la zona de la relajación del cerebro. Bien, y entonces en vez de meditar te inducen la meditación. ¿Vale? Aparte hay otras técnicas que se pueden utilizar, anclajes positivos, para evocando emociones positivas también consigues rebajar esa carga emocional negativa. Bien. Todo se reduce a eso, a ese trabajo con esa información emocional sobrecargada que se muestra de esa manera, desajustada. Bien. Una vez resuelves eso, lo otro vuelve al equilibrio. Y lo curioso es que todo se resuelve igual. Vale. Entonces, ¿es posible solucionar los problemas de rendimiento en clase, el rendimiento escolar? La apatía, la falta de atención, el fracaso escolar. Si el nivel de tus capacidades intelectuales y físicas cambia con los estados emocionales y tú eres capaz de modificar tus estados emocionales, por supuesto que esto está resuelto. ¿Bien? Incluso la clase de gimnasia, también puede ser bueno en gimnasia. ¿Podemos modificar los problemas de comportamiento en el aula? Conflictos personales, bullying, adicionar nuevas tecnologías, todo esto. Todos los pensamientos, juicios y comportamientos se sostienen por estados emocionales. Si tú modificas tus estados emocionales, cambias tus pensamientos, tus juicios, tus comportamientos, se resuelve el problema. Bien. ¿Qué es lo que te comentaba antes? Todo se reduce a ese procesamiento mental que está fijado por esa estructura emocional. Entonces, por un lado es como, qué chasco, no es complicado, y por otro lado, qué bien, que todo se resuelve de la misma manera. En el fondo, todos venimos de dos células que se unieron y cada uno de nosotros somos diferentes. Y esas células leen el código genético para montarnos, y el código genético en el fondo son las mismas moléculas, reordenadas de una manera u otra. Es como tener experiencias diferentes. La base, en el fondo, es muy sencilla. ¿Bien? Bueno, tenéis aquí unos talleres que hice para alumnos de primaria, un par de sesiones para enseñarles las técnicas de trabajo emocional. Y esta es la parte para educadores, explicándoles pues, un poquito más a fondo cuál es el funcionamiento interno del cuerpo, ¿no? Y qué buscamos con esas técnicas y cómo las pueden aplicar los chavales de manera que resuelvan los problemas de clase. Bien, pues entonces nos queda una última reflexión ya en este último día de teoría. La verdadera revolución no pasa por cambiar la sociedad, pasa por cambiarnos a nosotros mismos. Porque si yo me cambio y llego a un estado de mayor equilibrio, mayor felicidad, lo contagio. Y entonces otro empezará el cambio también. Y nos reforzaremos y será más fácil contagiar a muchos más. Y poco a poco eso se irá extendiendo, porque mi estado de equilibrio es estable. Lo que no puede ser es intentar fingir un estado que realmente no tengo. Intentar fingir que estoy en paz y lo que atraigo es alguien con una pistola. Bien, y aquí tenemos el caso de Gandhi y el caso de John Lennon.
Si realmente yo estoy en paz, radio, irradio esa paz. Y la persona que viene se calma. Es un cambio radical que tiene la persona. Y por lo tanto no se producen situaciones de agresividad si realmente yo estoy en paz. Si lo que estoy haciendo es negar mi agresividad, entonces la reprimo. Y mi cuerpo lo muestra. Y cuando llega alguien con agresividad y lee mi represión, su agresividad se potencia. Y entonces, claro, se cumple lo que tiene que pasar. Agresividad más agresividad, conflicto. ¿Bien?